Buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva edición de Didactos. Estamos aprendiendo mucho, hemos aprendido ya hace 15 días cómo podía la industria hotelera aportar un granito de arena para la sostenibilidad del planeta. Es un grano que hace compañero mediante la descarbonización de los servicios, de las instalaciones, de los consumos energéticos. Bien, el éxito que hemos tenido en la primera edición del Didactos nos ha impelido pues, ya a programar una buena cantidad de Didactos cada 15 días, en principio. Probablemente incluso tengamos al final que acelerarlo y hacerlo semanal. De momento vamos a hacerlo cada 15 días. Y tenemos un programa bastante repleto ya de Didactos, de aprendizaje. Vamos a aprender mucho de muchas cosas. Bien, en Eurofintech lo que queremos, por supuesto, es más que hablen los expertos, es que todo el mundo vaya contando sus experiencias positivas y negativas, ya que solamente a través de estos casos de éxito o casos de fracaso, todos vamos a poder reflexionar y aprender, que es de lo que se trata con esta serie didáctica de Didactos que hemos emprendido. Hoy tenemos a una persona verdaderamente insigne en el mundo del turismo, con una amplia experiencia, como se ha anunciado, en todo el cono suramericano, toda Latinoamérica, ese fantástico continente que no voy a soltar el tópico que nos hermana, porque ya nos conocemos todos, pero ¿por qué Javier Urrutia ha bajado a las tierras de los nombres sin nombre y sin números? ¿Por qué ha bajado a ese continente mágico del surrealismo o del realismo mágico? ¿Por qué? Sencillamente porque en sus 18 años de experiencia en aquel continente y recorriendo todos esos países, vio que había una necesidad muy alta de estar comunicados con distintos idiomas, distintas culturas, aunque Latinoamérica es fundamentalmente de habla española. ¿Y qué podemos hacer mientras aprendemos qué hizo él? ¿Qué podemos hacer nosotros? Vengo diciendo desde hace tiempo que el gran reto que tiene España, especialmente ahora con la crisis sanitaria, con la pandemia, el gran reto es internacionalizarse. Tenemos que, de otro modo, repetir la gesta de salir a descubrir los continentes, de salir a recorrer los mares. Desde entonces, que íbamos con la espada y el crucifijo, ahora tenemos que repetirlo, pero yendo con la cultura y, sobre todo, yendo con la empresa, con los negocios. Tenemos que hacer negocios fuera de nuestro pequeño territorio. Tenemos que ser universales. Y para hacerlo, vamos a ir aprendiendo de la experiencia de otros que nos precedieron. Bueno, pues uno de ellos, ya digo, insigne, porque representó nada menos que a Viajes El Corte Inglés en 18 años en todo el continente sudamericano. Esos años sirvieron para que él se hiciera una realidad, una imagen muy real de cómo se podía hacer negocios a lo largo y ancho de ese continente y por todos los países, aunque él estaba más ubicado en Chile, país también de gran longura, que decía Alonso de Ercilla. Bueno, pues no voy a contar qué es lo que él va a decir, porque está para ello. Va a explicarlo muy bien, porque nos creemos muchas veces que cuando salimos, cuando saltamos nuestras fronteras, todo el mundo pues, es mejor, todo el mundo es de color de rosa. Y no, las espinas están en todas partes.
¿Qué podemos, por lo tanto, asimilar? ¿Qué conocimientos? ¿Qué trucos? ¿Qué técnicas podemos asimilar de lo que Javier Urrutia, insigne personaje del sector turístico que ha aprendido mucho, lógicamente, en la Universidad de Navarra, en algunas universidades norteamericanas, en fin, un hombre de densa formación y cultura? ¿Qué es lo que hoy, no digo que nos vaya a enseñar, aquí venimos a aprender todos, sino qué es lo que nos va a transmitir de sus aciertos y también de sus errores? Así que, Javier, tuya es la palabra. Pues muchas gracias, Fernando. Lo primero, y muchas gracias a todos por estar aquí esta tarde acompañándonos. La verdad es que, bueno, ¿qué te puedo decir yo de tus palabras? Coincido con ellas plenamente. Yo hace poco, en una charla que daba a estudiantes del Instituto de Empresa, les decía que no hicieran caso a algunos políticos cuando dicen que el talento se escapa de España en momentos de crisis por salir fuera. El talento se amplía, no se pierde. El talento se amplía. Una de las cosas probablemente la más importante que adquirí yo durante los casi 18 años que estuve en Iberoamérica trabajando fue enriquecimiento personal y aprendizaje. Yo tuve la suerte de que mi propia empresa me pagara el mejor MBA del mundo. Eso es el gran valor, honestamente, que yo adquirí en los años que estuve en América. Y como dice Fernando, la verdad es que desde mi posición pequeña, mediana, no quiero venir a dar recetas, quiero contar mi historia, mi breve historia de casi 18 años, ¿vale? Y evidentemente a partir de que termine, pues me podéis preguntar todo lo que queráis. Son 18 años da para contar muchas cosas. Bueno, lo primero de alguna manera es daros unas breves pinceladas de lo que es Conosur, ¿vale? Me centro, de los cinco países que yo abrí y lideré durante estos 18 años, me voy a centrar en los tres más grandes, ¿ok? Que son Chile, Argentina y Perú. Chile, de alguna manera, era en estos años, estamos hablando entre los años 90 y 2015, en el modelo a seguir de América Latina. Fernando conoce el término el jaguar de América, ¿vale? Un país el que todos admiraban y todos envidiaban en la misma proporción, ¿vale? Yo viví el finales de los años 90, principios de los 2000, en los cuales se produjo el gran desembarco de las empresas españolas, norteamericanas sobre todo, la llegada de Santander, del BBVA, de Endesa, de Telefónica, de Ferrovial, OHL y así cientos de empresas grandes y medianas y pequeñas también, gente que incluso se dedicaba a exportar jamón o traer todo tipo de productos alimenticios. Muchos de estos desembarcos en Chile se convirtieron en los más importantes players de cada uno de sus sectores. Así el Santander empezó a competir con el Banco de Chile, Endesa se convirtió en la primera generadora y distribuidora de energía eléctrica, etcétera, etcétera, etcétera. Chile en aquellos años necesitaba muchísima empresa que le ayudara a la infraestructura y, bueno, todas estas empresas aprovecharon de ello. Chile en estos años, entre los años 90 y 2015, empezó a desarrollar algo que hasta entonces no tenía, que era una clase media incipiente que crecía con gran fuerza durante estos años. Argentina en estos años pues tuvo varias tormentas, quizás la más importante es una de las mayores de su historia, la crisis de 2001, que recordaréis, el famoso default argentino, el corralito. Yo viví aquel año, yo salté a Argentina meses después del corralito, era terrible. Yo siempre digo que otro país en el mundo hubiera entrado en guerra civil, solo los argentinos eran capaces de aguantar algo así. Y vi cómo poco a poco Argentina salía de esa situación tremenda, no sin daños, evidentemente. Uno, y el más importante en mi opinión, se provocó una salida masiva de profesionales de Argentina y sobre todo, en mi opinión, más grave aún, un deterioro que se ha ido manteniendo de la clase media argentina, siendo Argentina el país o el único país sudamericano que de verdad tenía esa clase media junto con Uruguay en menor proporción. Evidentemente seguía siendo el primer mercado receptivo a nivel empresas españolas, pero ya algunas cosas empezaban a cambiar. Habréis oído hablar el caso de YPF,
Habréis oído el caso de Aguas Andinas, cómo tuvieron que abandonar Argentina por determinadas situaciones. Perú, por último, pues Perú era un país joven. En el año 90 salía ya de todo el mundo de Fujimori, salía del mundo de Sendero Luminoso que tan fuertemente le había golpeado en la seguridad, ¿vale? Y a partir de ahí se produce un crecimiento probablemente exponencial. Es uno de los países sudamericanos con mayor crecimiento. Fernando también lo conoce muy bien, ¿vale? Lamentablemente con muchos problemas de corrupción que ha seguido arrastrando y con muchos problemas de regulación cambiaria, etcétera, que le han golpeado. Las empresas españolas de nuevo empezaron a llegar ya a mediados de los años 2000 con fuerza, sobre todo en el mundo de la infraestructura de sus comunicaciones, porque Perú necesitaba mucha ayuda ahí para desarrollarse. Algunos datos macro, un poco para los que estéis menos familiarizados con la región. En la parte izquierda veis es un dato antiguo del 2000 hasta el 2013, pero veis que son curvas medianamente lineales entre ellas, si bien Argentina es la que más se mueve. Y en la parte derecha tenéis datos más actualizados, ¿vale? De lo que es PIB año 2019. Va a decir el año 2019. Veis cómo Argentina cae con fuerza en el último año, pero yo os quería mostrar estos dos gráficos importantes comparándose entre ellos, entre países sudamericanos, Chile comparándose con Perú, Ecuador y Argentina comparándose con Colombia, para que veáis que Argentina, que siempre es el país, entre comillas, denostado y el país que todo el mundo dice que es un desastre, etcétera, bueno, cuidado. Veis que si veis la cifra total de PIB argentino, casi dobla a un Chile. A un Colombia le coloca más de 100.000 millones de dólares por encima, y no te quiero decir ya a Perú y Ecuador. Es decir, sí, tiene muchos problemas, pero cuidado, sigue siendo una grandísima economía o un grandísimo mercado. En otros órdenes ya relacionados con el mundo del viaje, con el mundo del turismo, algunos cuadros interesantes en el que habla de los ingresos directos por turismo internacional, ¿vale? Ahí veis que evidentemente el gran mercado es México junto con Argentina, República Dominicana, etcétera, ¿vale? Pero curiosamente si te vas a los viajes de negocios, tanto domésticos como internacionales, os dais cuenta que si Brasil es superado en turismo por Argentina y por otros mercados, en cuanto te vas a tráfico aéreo, el gran monstruo, el gran continente dentro de un continente es Brasil. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir dos cosas. El negocio del viaje corporativo y el negocio del turismo nacional o doméstico es tremendamente importante. Es algo que no hay que despreciar nunca y no solo analizar los países por la recepción de turistas que tienen de carácter internacional. De nuevo, como veis, las llegadas, ya no estamos hablando de cifras de negocio, estamos hablando de llegadas. México, evidentemente, es el gran campeón aquí, seguido por un Brasil, por una Argentina, una República Dominicana también, ¿vale? México, ya datos de la derecha son datos del 2019, es el gran mercado receptivo de turismo internacional. Y un dato interesante, para los que estáis aquí como hoteleros, la parte de abajo son datos al 2015, es el número de habitaciones por país de hotel. Como veis, México y Brasil, Colombia lideran con fuerza el número de camas. Y si veis, sin embargo, Chile, que si bien es un país que económicamente está con mucha fuerza, etcétera, bueno, no es un mercado receptivo, no es todavía un país que tenga la capacidad de absorber un gran tráfico de turistas, ¿vale? Todos estos cuadros os lo puedo compartir, tengo muchos más y compartir con vosotros lo que queráis, ¿vale? Haciendo nuestro propio análisis, el análisis de Viajes del Corte Inglés en cuanto a nuestra llegada, bueno, pues nos encontramos como os decía, un mercado en expansión desde los años 90, altísimamente concentrado geográficamente, es decir, para que os hagáis una idea, el 90% de la emisión aérea se emite en Santiago, ¿vale?
y con un número de actores que lo controlan todo. El 78% de la venta es controlado por las 10 primeras agencias de viaje. Es una cifra gigantesca comparado con cualquier mercado europeo o norteamericano. El segmento medio comienza a viajar y comienza a viajar a través del crédito. Este es un tema que hablaré mucho durante la charla y que gracias a las grandes tiendas, los Corte Ingleses que había en la zona, Falabella, Ripley y Almacenes París, que les daban crédito a través de la tarjeta de compra, empiezan a viajar con fuerza, empiezan a viajar con mucha fuerza. Importante, bueno, pues Chile, aquí hay que romper también algunas de los paradigmas con los que llegábamos nosotros a América. Los chilenos viajaban a Miami, viajaban a Buenos Aires, viajaban al sur de Brasil, a las playas del sur de Brasil, viajaban mucho a Mendoza para hacer compras y para comer, y algunos pocos viajaban a Europa, algunos pocos, pero ni hablar de hablarles de la costa oeste norteamericana o de África o de Asia, donde viajaban muy pocas personas. Chile, bueno, un mercado muy inestable porque básicamente todos los problemas políticos y económicos han llevado a un cambio de regulación cambiaria que le ha golpeado muchísimo al viajero, la incapacidad de cambiar dólar de dos tipos de dólares, de sacar dinero, bueno, ha sido un mercado complejo en los últimos años. Un mercado muy atomizado, donde existen más de 2.500 agencias, de las cuales 2.000 son no IATA, ¿vale? Existen tanto un formato de agencia tradicional como grandes consolidadores corporativos y agencias online. Es uno de los grandísimos mercados de venta online, probablemente por encima de España, diría yo, en los principios de los años 2000. Yo las empresas que vi de OTA, las OTAs que vi en Argentina en los años 2000 no existían todavía en España, en caso de Despegar, ¿vale? En modernidad, en plataformas digitales, etc. En los principios de los años 2000, un mercado muy saturado en cuanto a agencias, tanto mayoristas como minoristas, y donde la financiación también tiene un impacto fundamental en la clase media. Sigue siendo, junto con Perú, uno de los grandes destinos turísticos, ¿vale? Si bien ha sido muy golpeado en este caso por el tema de la inseguridad ciudadana en ciudades como Buenos Aires. Perú, bueno, un mercado nuevo en emisivo, un mercado que empieza a despegar esto con los años 90, ¿vale? Con crecimientos superiores desde entonces al 20%, es el mercado probablemente que más crece sostenidamente desde el año 90. Muy concentrado en los actores, el 80% de la emisión lo controlan 10 primeras agencias, más aún que en Chile, y luego hay una tremenda amalgama de pequeñas agencias no IATA. En Lima, tú hoy en un mercado de fruta, detrás de unas cajas de una señora que está vendiendo melones, te encuentras a un tipo con un pequeño portátil que está reservando 2 billetes a Madrid o a Nueva York, sobre todo para lo que se llama el tráfico étnico. Es un mundo muy curioso, ¿vale? Muy centralizado, igual que en el caso de Chile, en Lima, ¿vale? Tremendamente concentrado en Lima, y un mercado con grandísimas diferencias sociales, ¿vale? Con una punta de la pirámide que probablemente, y luego Fernando me podrá corregir en esto, yo he encontrado siempre la gente más cultivada y más elegante de toda América Latina, en esa sociedad alta limeña, gente muy viajera, muy viajera, pero luego después una enorme masa a la cual pues hay que darle todo tipo de servicios que no conocía hasta entonces, ¿vale? Junto con México es, en mi opinión, los dos grandes destinos turísticos de América Latina, ¿vale? En cuanto a cultura, diversidad, gastronomía, etc. En gastronomía ya os digo que es, para mí, el número 1 de América y probablemente el número 1 del mundo. Uruguay, mercado pequeño, un mercado al cual yo quiero mucho a nivel personal, es un país provinciano, pero provinciano en lo positivo, ¿vale? Un país con 2 estaciones muy marcadas, un invierno que le lleva al letargo a todo el país, sobre todo en Montevideo, ¿vale?
y un verano en el cual Uruguay estalla gracias a disponer de Punta del Este y la llegada de brasileños y argentinos. Como os decía, un mercado muy pequeñito en emisivo, ¿vale? Muy dependiente de Argentina y Brasil. Todo el negocio se concentra en Montevideo y luego en el verano en Punta del Este. Y curiosamente, frente a otros países sudamericanos, un país donde la clase media sí ha tenido un desarrollo importante y se ha mantenido, ¿vale? Igual que Argentina, ausencia total de pueblos indígenas, lo cual determina mucho la forma de trabajar, la forma de actuar, la forma de llegar. Por último, Ecuador. Ecuador es un país el cual yo tomo el control a partir del 2013, ¿vale? Es un mercado también muy pequeñito, ¿vale? Que había tenido exclusivamente un mundo receptivo importante gracias a las Islas Galápagos, ¿vale? Incluso el receptivo no había hecho mucho más. Estos últimos años ha empezado a desarrollarse alguna otra zona del Ecuador. Sin embargo, es un destino para chilenos, sobre todo para chilenos a nivel joven de playa, que lo utilizan mucho, ¿vale? Es un país con enormes diferencias sociales y con una segmentación muy marcada también entre la clase alta y la clase baja, ¿vale? Hay un coeficiente indígena, igual que en Perú, muy fuerte. Bueno, ya empezamos haciendo el análisis de estos 5 países, empezamos a ver que sí existen aspectos comunes, ¿vale? La primera, las relaciones sociales pesan mucho en todo el continente y van a determinar la implantación y desarrollo de cualquier proyecto empresarial de forma enorme. En segundo lugar, la variable facilidad de pago es probablemente una de las de mayor impacto en la generación de venta en viajes de ocio, ¿vale? En venta de viajes de ocio y en venta de productos de gran consumo, ¿eh? Es decir, Fernando lo sabe también, que desde vender lavadoras, a vender viajes, a vender pantalones, es decir, todo lo que es venta de gran consumo en Sudamérica, sobre todo en países como Ecuador, Perú o Chile, se ve fuertísimamente impactado por el crédito, fuertísimamente, y el crédito personal, algo que en España nosotros no conocemos en esa dimensión. En tercer lugar, como aspecto común, evidentemente la inestabilidad política y por ende la reguladora es una constante en la mayoría del continente, a excepción de Chile y Uruguay, que ya desde el año 90 hasta el año, bueno, hasta hoy, diríamos, que se ha mantenido en una estructura regulada muy estable y donde es muy fácil proyectar negocios y proyectar ingresos. Cuarto lugar, y como aspecto común, en todos y en menor medida en Argentina, todo ocurre en la capital. Son países con una centralización brutal, brutal. Chile es Santiago, Perú es Lima, Uruguay es Montevideo. Y en el caso de Ecuador, ahí hay una pelea entre Guayaquil y Quito, pero fuera de estas 2 grandes ciudades, los países bajan mucho en el nivel de población en las ciudades, en el nivel de negocio en las ciudades, en el nivel de inversión, etc. Países con grandes distancias y mal comunicados, aspecto que hay que tener muy en cuenta a nivel logístico y operativo. Esto es de gran importancia para el aprendizaje de cualquier empresa que entre en Sudamérica. Yo aquí os cuento una anécdota muy divertida. A mí me costaba mucho hacer entender cuando venía a Madrid que las diferencias que tenía operativas teniendo una oficina en Arica y otra oficina en Temuco, en el sur de Chile. Hasta que me senté con un amigo que trabajaba en British Tobacco y que había trabajado en Rusia y él había tenido un problema y me dijo, te sugiero lo siguiente, proyecta un mapa de Chile y colócalo encima de España. Y eso hice. Y resulta que tenía una oficina a la altura de Londres y otra oficina a la altura de Mauritania. Chile es un país que tiene 4.300 kilómetros, ¿ok? Es decir, salir, ir a controlar una oficina, ir a controlar un negocio supone hasta 2 horas y 3 horas de avión. Es decir, en España no salimos del país. En España un tren, un coche o un puente aéreo nos soluciona una reunión en media hora. Eso no es América Latina. Eso no es América Latina. América Latina, yo que vivía en los aviones y en los hoteles todo el año, os puedo decir que saltar a Ecuador, pues se iba vía Lima, en Lima hacía un transbordo, eran al final 3 horas y media a Lima, más otras 2 horas, pero durmiendo en Lima. O sea,
no, el tema distancias en América Latina es un tema muy importante, sobre todo a nivel logístico y operativo y control de gestión. Por último, como aspecto común, curiosamente, y sobre todo en el caso de Chile, son mercados de testeo de productos. En Chile os vais a encontrar que existen todas las marcas de coche, todas las marcas de electrodomésticos, porque testean a partir de estos mercados el comportamiento de sus productos en otros mercados latinoamericanos. Sin embargo, todos estos productos, que son enormemente dispares, están controlados por pocos grupos empresariales, ¿vale? Esto es muy importante. Es decir, al final los players son pocos, son muy pocos. Bueno, eso da una pincelada de lo que es Sudamérica, o cómo lo entendimos nosotros en la llegada. Ya os voy a empezar, vamos a entrar un poco en lo que fue nuestra llegada en el año 98. En el año 98 ya Viajes El Corte Inglés era una empresa ya enorme, con una posición de liderazgo en España claramente marcada, doblando a nuestros seguidores, ¿vale? Y de alguna manera estábamos obligados a empezar a pensar en el salto internacional. En el año 98, como os decía, empezamos a pensar en Chile, y preguntaréis por qué Chile, siendo uno de los mercados más pequeños. Bueno, básicamente por dos razones. Primero, Chile en el año 98 era uno de los mercados con mayor crecimiento y mayor estabilidad de toda América Latina. Y en segundo lugar, aparecía un socio con el cual desembarcar, que era Almacenes París, para que lo entendáis, un Corte Inglés al uso, ¿vale? Que nos invitaba a desarrollar un modelo de negocio parecido al que habíamos desarrollado en España, es decir, agencias de viaje dentro de los centros comerciales. Y así fue, en abril del año 98, con mi mujer embarazada de 4 meses, de nuestro primer hijo, agarramos el petate y desembarcamos en Chile. Yo puedo decir con orgullo que este fue el primer proyecto de envergadura del Grupo Corte Inglés enfocado en el público masivo, fuera de Portugal, con el permiso de los portugueses. Es decir, era el primer salto que el Grupo Corte Inglés daba en el mundo, enfocado al consumo masivo. Porque Informática Corte Inglés ya llevaba unos años en América Latina, pero era un negocio B2B. Esta era la primera vez que el grupo salía con un proyecto ambicioso de ir a abordar al cliente final, ¿vale? Haciendo una pincelada rápida de lo que fueron el calendario, bueno, como os decía, Chile nació en el 98, en abril del 98, nació en una asociación con Almacenes París. Primero en un modelo de agencia de centro comercial, para luego convertirse en un exitoso modelo de venta vacacional remota y atención a empresas, ¿vale? Chile en el año 2005, que nosotros nos separamos de Almacenes París, porque Almacenes París se vende a un tercero, al grupo Cencosud. Yo le propongo a España, ¿por qué no utilizar a Chile como plataforma de desarrollo sudamericano? Y yo paso de ser director general para Chile a ser director regional con el sur y director Sudamérica, ¿vale? Evidentemente, uno de los fundamentos, y lo hablaré más tarde, era apostar por alianzas con empresas terceras para acceder a más colectivos de clientes. Argentina lo abrimos a finales, está mal esto, es finales de diciembre del 2005, la verdad es que en enero de 2006 empieza a operar. Nace con un modelo que ahora hablaré por qué, de agencia, que unía agencia de viajes con librería y con café-restaurante, ¿vale? Y ahora contaré por qué hacíamos estas cosas, ¿vale? Y a partir de 2010 se incorpora con fuerza todo el negocio de atención a empresas, básicamente porque a partir de ese año nosotros como grupo, como Corte Inglés, empezamos a dar servicio a nivel mundial a todo el grupo telefónico. Con lo cual, la red internacional de Viajes del Corte Inglés se convierte en uno de los, evidentemente, del soporte para dar servicio a esta cuenta de teléfono. Estamos hablando de negocio en Argentina de cerca de 5 millones de euros anuales solo telefónica, para que veáis un poco la dimensión del negocio. Perú nace en el 2008, ¿vale? Nace también con un modelo innovador en el cual unimos agencia de viajes y galería de arte. Luego contaré el porqué de esto. Uruguay nace en el 2010
¿vale? Nace con un modelo que unía agencia de viajes y venta de productos de viaje, de artículos de viaje, en una alianza con Samsonite. Y Ecuador nace en el 2013, ¿vale? A finales del 2013, a mediados del 2013, perdonad, ¿vale? Ya os doy un primer bosquejo del porqué de este formato de agencias de viaje, pero que os lo contaré un poco más en detenimiento más tarde. Pero básicamente yo enseguida me doy cuenta que porque me llame Viaje del Corte Inglés la gente no va a entrar en nuestras agencias de viaje, con lo cual empiezo a crear un modelo disruptivo de crear lugares más entretenidos, lugares que agreguen más valor al cliente. Y por eso empiezo a desarrollar modelos que unen librería, que unen cafetería, que unen galería de arte, que hacen exposiciones de arte o artículos de viaje, ¿vale? Parte del aprendizaje. Y en ese aprendizaje que hablaba antes Fernando, bueno, pues enseguida, en los primeros años, empezamos a darnos cuenta que lo que traíamos aprendido de España no bastaba, ¿vale? Nos dábamos cuenta que nuestra marca no era del todo conocida, o por no decir que no era conocida. Solo los segmentos más altos de América del Sur conocían el Corte Inglés, los que habían viajado a España y compraban, pero prácticamente nadie conocía que el Corte Inglés tenía una sección de viajes, ¿okay? En segundo lugar, nos dimos cuenta enseguida que lo que nosotros llamamos clase media en España no tenía nada que ver con lo que llamaba clase media Chile o Perú, y que en Europa probablemente llamaríamos clase baja, ¿vale? Por tanto, un tema importantísimo de cara al desarrollo de cualquier negocio masivo. Por llamar lo que os contaba antes, por llamar los viajes el Corte Inglés, enseguida nos dimos cuenta que la gente no iba a llegar a nosotros de forma automática. Esta fue una discusión muy divertida que yo tuve en su momento con la Dirección General de Viajes del Corte Inglés, y me decía, pero Javier, si es que yo creo que con que abras las puertas de las agencias de viaje, la gente entrará. No entraba la gente, ¿sabes? No, nada más lejos. Por tanto, teníamos que crear una propuesta de valor atractiva para el cliente y una propuesta competitiva frente a la competencia. En cuarto lugar, enseguida nos dimos cuenta que lo de llegar a América Latina con intercambios de collares y collares de cuentas se había acabado. Nuestra competencia era muy profesional, estaba muy bien asentada, conocía muy bien al mercado, conocía muy bien al cliente y era tremendamente profesional. Tremendamente profesional. Y curiosamente, nuestro desembarco en América Latina, sobre todo a nivel proveedores y a nivel competencia, marcaba una altísima expectativa. Esto que puede sonar positivo, te genera una presión muy fuerte en cumplir esas expectativas, sobre todo con proveedores sobre todo con proveedores. Por último, una cosa muy interesante que aprendimos enseguida, sobre todo en países como Chile y Perú, y Ecuador también en menor medida, es la aparición de una figura que no conocíamos en España nosotros, que eran las famosas vendedoras con cartera. Señoras de los segmentos más altos, ¿vale?, que habían empezado a manejar casi por casualidad los viajes de sus conocidos, de su familia o de las empresas de sus maridos y de sus familiares, y que poco a poco se habían hecho con el mercado. Yo os puedo contar como curiosidad, yo enseguida me di cuenta que teníamos que tener esta figura como parte de nuestra estructura comercial. Nosotros teníamos una vendedora que vendía entre 750 y 1 millón de euros en Chile al mes, ella sola. ¿Qué pasa? Que había que crearle alrededor toda una estructura de asistentes y era una microempresa dentro de Viajes del Corte Inglés. Esta es una figura que en España no existe, que en Europa no existe, ¿vale? Son comisionistas, se llevan parte del margen y viven de su negocio. Se desviven con el cliente, trabajan 24 horas con 2 teléfonos móviles activos en cualquier momento, pero venden lo que venden, ¿vale? Empezamos a entender que había que abandonar el modelo de expansión geográfica que había tenido Viajes del Corte Inglés durante los últimos 30 años en España, llegar al cliente a través de oficinas en cada punto de España, y que había que desarrollar un modelo más norteamericano basado en un modelo de flagship para luego llevar al cliente hacia canales remotos mucho más eficientes en costos.
nos dimos cuenta que había que romper un poco el modelo tradicional de la agencia de viajes del mostrador con la persona al otro lado que te da el billete de aéreo y chao, y había que crear espacios alrededor del viaje, lugares entretenidos, como lo que os decía, con librerías, con restaurantes, con bares, con galerías de arte, con muchas charlas, conferencias, presentaciones y cursos. Había que crear lugares entretenidos. Creíamos, o creí yo en aquel entonces, que el formato tradicional de agencia de viajes no agregaba ningún valor, menos aún cuando ya en estos años ya empezaba con fuerza a desarrollarse todo el mundo online y las OTAs empezaban a aparecer con grandísima fuerza. Modelos como los que, bueno, hoy vemos como algo común o como algo novedoso, como lo que tiene Pangea en España o como otros agentes de viaje, bueno, en América Latina nosotros empezamos a desarrollarlo en el año 2005, ¿vale? Modelos muy disruptivos en este sentido. Muy importante, empezamos a entender que los equipos comerciales debían ser dirigidos y construidos a partir de locales. Esto lo voy a repetir mucho y lo vais a ver como uno de nuestros grandes aprendizajes. Fue un error y luego una solución, ¿vale? La adaptación del producto a las necesidades del cliente. Los productos con los cuales nosotros habíamos trabajado en España y en Europa no servían para América Latina. Había que adaptar también la comunicación y promoción al lenguaje local, enormemente. Todo había que adaptarlo a nivel comunicación. Y por último, había que conseguir alianzas con otras empresas, ya fueran bancos, compañías de seguros, diarios, etcétera, para llegar a grandes colectivos a los cuales comunicar. De otra manera, el negocio no iba a poder acceder a ese cliente de clase media y clase media alta de forma automática. Otro error que se puede cometer es creer que una ciudad como Santiago, la gente camina por la calle y va a entrar en una agencia de viajes a curiosidad sobre un viaje. O una ciudad como Lima. Eso no ocurre en Sudamérica, solo ocurre en Buenos Aires. En Santiago la gente se mueve en coche, la gente no camina de comercio en comercio, la gente camina dentro de un mall, un shopping mall. Por tanto, o llegas a clientes, a colectivos de clientes para generar audiencia, o la calle no te va a llevar al cliente. Algunas de las, lo que os decía antes, algunas de las, algunas fotos de las cosas que hicimos en Sudamérica. Como veis, las agencias de viaje que estáis viendo no se parecen en nada a lo que tenía Viajes El Corte España. Estamos hablando de agencias construidas y abiertas entre los años 98 y años 2012, ¿vale? La de arriba, veis, la de la izquierda es una agencia en Santiago, Chile, una agencia que tenía café, restaurante y tenía una terraza donde dábamos de comer, incluso a la gente. A su derecha una agencia en Buenos Aires con galería de arte, abajo una agencia de viajes en Buenos Aires también con librería, abajo del todo tenéis una agencia en Lima con galería de arte, etcétera, etcétera. Esto, lo que os decía, estas flagship, que yo habría una por país, una solo por país, y dado que la concentración del negocio estaba en las capitales, lo uníamos a un canal remoto, a una web con una venta telefónica muy eficiente. Por tanto, el modelo de negocio absolutamente, radicalmente distinto al que tenías Viajes El Corte Inglés en España en aquellos años. Esto es un tema claramente de aprendizaje y de adaptación a lo que estábamos viendo que eran los mercados sudamericanos. Una nueva forma de comunicar, totalmente distinta también a la española. Os vais a reír, en la franja de arriba veis una cosa con un jamón. Bueno, esto era un paquete de jamón con 10 gramos de jamón serrano, ¿vale? Que nosotros repartíamos dentro de los centros comerciales de Chile, ¿vale? Para promocionar una campaña de España. Lo hacíamos con las azafatas vestidas de jerezanas y no sabéis el éxito que teníamos en esta campaña. Había que hacer este tipo de cosas divertidas. Ahí veis una cosa que tampoco hacía España y que nos tuvo mucho éxito para nosotros, que es El Viajero. Hacíamos un diario, un periódico, con noticias, con artículos de tendencias, con propuestas de viaje, etcétera, en formato tabloide, ¿vale? Que lo hacíamos nosotros mismos
y que insertábamos en un par de diarios financieros, tanto en Santiago de Chile como en Buenos Aires. Como veis, otra forma de comunicar totalmente distinta a la de España. Generábamos nuevas líneas de negocio, dado que había que... el hambre abre la creatividad enormemente. Nosotros fuimos el primer área de viajes del Corte Inglés que Tourmundial, el mayorista que tiene el grupo Corte Inglés, lo abrió a otras agencias de fuera del grupo Corte Inglés. O sea, más del 60% de la venta de Tourmundial Chile lo generaban agencias de viajes externas al grupo Corte Inglés. Esto en España no ha llegado hasta el año 2017-2018. No llegó a España. Fuimos la primera agencia el primer negocio de viajes del Corte Inglés que abrió la consultoría y management a empresas terceras. Yo cuando me separo de Almacenes París, al nuevo dueño de Almacenes París le ofrezco la posibilidad de seguir, de que él, que no sabía de viajes, llevarle yo la agencia de viajes con su marca y le cierro un contrato de 3 años de consultoría y management, que fue uno de los negocios más rentables de la historia de viajes del Corte Inglés en América Latina. Fuimos el primer call center vacacional de la historia de viajes del Corte Inglés, el primer call center telefónico, ¿vale? Y fuimos la primera empresa del grupo que cerró un contrato de asociación con un banco para la venta de viajes a su cartera de clientes en la historia, que lo cerramos con el banco Scotiabank, y en el cual le bombardeábamos ofertas a los cuentacorrentistas y poseedores de tarjeta de Scotiabank. Para ir entrando un poco en detalles y entrando ya un poco en lo que fue cada país, bueno, las bases de nuestro desarrollo era convertirnos evidentemente en líderes del negocio de viaje minorista, ¿vale? Trabajando sobre los conceptos que traíamos de España de garantía, de respaldo internacional y amplitud de oferta de productos. De alguna manera también queríamos amplificar el valor de la marca Viajes del Corte Inglés. Tenéis que entender evidentemente que no tiene el mismo valor de marca una empresa local española que una empresa que está, como está hoy, en 12 países en el mundo. Por otro lado, evidentemente, queríamos servir como mecanismo de captación y fidelización de las cuentas corporativas, dado que nosotros teníamos ya en aquel entonces cerca de 10.000 clientes corporativos en España y muchos de esos clientes estaban en América Latina. Qué mejor que acompañarles en el servicio en estos lugares en los que estaban ellos, ¿vale? Queríamos también reforzar la compra. Evidentemente no es lo mismo que a un hotelero le entren a negociar solo desde España con la temporalidad o la estacionalidad de España, a que le entren los tráficos de Argentina, de Chile, de México, de Francia y de España. Por tanto, la fuerza de compra y la fuerza de negociación cambia radicalmente. Y por último, podíamos convertirnos en oficinas receptivas para atender a esos viajeros que tenía Viajes el Corte Inglés, viajero que llegaba de España a conocer Chile, o que llegaba a conocer México, o que llegaba a conocer Francia. Qué mejor que unificar en el servicio receptivo bajo la garantía de Viajes el Corte Inglés y con la misma marca que le había vendido el viaje en España. Datos de cada uno de estos países. Bueno, Chile, evidentemente, como decía Fernando, era la cabecera de toda la región sudamericana. Ahí estaba yo, bueno, al final estaba poco porque estaba todo el día en aviones, pero bueno, es el proyecto más antiguo de América Latina. Yo lo dejé con una venta de cerca de 74 millones, 75 millones de euros, cerró el 2015, ¿vale? Un pequeño monstruito, o sea, un volumen de venta ya de empresa mediana o gran empresa española, ¿vale? Una rentabilidad muy alta que dejó en los últimos 8 años promedios de resultado de EBITDA de casi entre 1 millón y 1.200.000 euros. Tan solo con tres puntos de venta, para que os hagáis una idea. Un call center vacacional, un call center corporativo y una oficina en la calle. Un modelo de éxito enorme, que luego hablaremos, ¿vale? En el cual trabajan cerca de 115 personas, como lo dije yo, y con un solo expatriado que era yo, ¿vale? También hablaremos mucho del tema de locales versus expatriados.
una posición de mercado, una sexta posición dentro del mercado, ¿vale? Y que desarrollaba un amplio enfoque de negocios, desde el minorista vacacional presencial, la venta remota telefónica con la web, mayorista, un receptivo y el área corporativa. Argentina, un negocio de 26 millones de euros. Yo lo dejé tuvo años que llegó a break-even, siempre estaba entre los más 50, menos 50, ¿vale? Argentina iba, como diría un surfista, con la ola, ¿vale? 2 puntos de venta, 34 personas trabajando y, como veréis enseguida, 8 expatriados. Aquí ya empiezan a cambiar las cosas, ¿ya? Una posición de mercado 38 y que trabajaba solo la parte minorista, tanto vacacional como corporativa. Un Perú que nació en el año 2009, básicamente, con una venta de 17 millones de euros, básicamente casi en break-even, con un solo punto de venta, 22 personas con 2 expatriados, una 18ª posición en el mercado y trabajando también solo la parte minorista. Un Uruguay, como veis ya vamos bajando de tamaños de mercado, de 4 millones de euros, que estaba en break-even, donde yo lo dejé, con un solo punto de venta, pequeñito, 8 personas trabajando, 12ª posición en el mercado y trabajando solo en minorista. Y un Ecuador de 3.600.000, el proyecto más joven, que nació en el 2013, ¿vale? También prácticamente en break-even, con una plantilla de 12 personas y un espacio. Aquí empezamos a entrar un poco en lo que decía Alfonso, la autocrítica, el saber qué hicimos bien, qué hicimos mal, aprender de ello y corregir y echar para adelante. Y si este aprendizaje nos sirve a todos los que estáis oyendo esto, pues bienvenido sea. A nosotros como empresa nos sirvió mucho. Habíamos tenido grandes éxitos en muchos países, pero no en todos los mercados. En primer lugar, no nos conocían en todos y no llegábamos hasta el cliente final. En segundo lugar, no teníamos una propuesta de valor claramente ganadora para cada segmento objetivo. Y en tercer lugar, mostrábamos una ausencia de integración americana y de América con España. Entrando en el detalle de cada uno, a nivel conocimiento y por qué no llegamos al cliente, en primer lugar, no éramos capaces de romper el lazo social entre el vendedor, agencia local y el cliente en los segmentos más altos. Lo que os contaba antes de las vendedoras con cartera y lo que os contaba antes del conocimiento que tenían las agencias locales y las entradas que estaban en el país, ¿vale? ¿Por qué? Y aquí viene un por qué. Porque el modelo de expatriación que nosotros desarrollamos los primeros años era enviar a América mandos medios y mandos inferiores en el ámbito comercial, es decir, vendedores y jefes o subjefes de país que habían trabajado en agencias de viajes en España, ¿vale? Esto tiene un problema que nosotros aprendimos enseguida, a nivel de falta de formación, de adaptación al país. Era gente que el primer año no sabía si estaba en la Luna, en Argentina o en Groenlandia trabajando, dificultad de adaptación, desconocimiento del ritmo y acercamiento a un cliente. Fernando sabe perfectamente que a nosotros, por ejemplo, en Chile, a los españoles nos miraban siempre con miedo porque creen siempre que estamos gritando con nuestro tono de voz, ¿vale? Bueno, estas cosas que parecen una anécdota impactan fuertemente en la gestión comercial de un proyecto. Y, evidentemente, debilidad manifiesta en el contacto social local. Si yo traigo a un chico que ha sido el jefe de delegación de una agencia en Valladolid o en Sevilla, poca gente en los niveles altos de Lima o de Argentina o de Ecuador va a conocer. Por tanto, esta es una de las variables que de fuertísimo impacto en el por qué no llegar a ese cliente final, ¿vale? Y por último, el tratar de llegar o el tener como objetivo llegar a una clase media, a un viajero medio en América Latina, hubiera necesitado otros niveles de inversión publicitaria y de comunicación. Hablar de planes de comunicación, de inversión entre los 250.000 y 300.000 euros dólares que gastamos al año para 5 países, no rascas ni siquiera la superficie. Nuestro posicionamiento, aquí está mal el título, en cuanto a nuestro posicionamiento, nuestra propuesta de valor, nos empezamos a preguntar qué éramos realmente. ¿Éramos los más baratos, los que tenían mayor amplitud de producto, los que entregaban el mejor servicio, los más rápidos en su gestión?
¿Garantía y respaldo internacional se entendían de verdaderamente por el viajero? Pues no era así. Ni éramos los más baratos, porque no estaba en nuestro ADN la guerra de precios, ni teníamos la fuerza de compra para ser los más baratos en América Latina. Además, no teníamos las sinergias generadas con España para acceder a la fuerza de compra que tenía España y hacer a sus precios. Ni nuestros viajeros viajaban a los destinos que viajaba España. Demandaban otros productos, por tanto, entrar en esa guerra de precios no lo podíamos hacer. No podíamos ser tampoco los del mejor servicio, ya que competíamos con vendedoras de cartera, como os decía antes, con un trato exquisito y evidentemente llegar a ese nivel de sofisticación para nosotros era muy complicado. Por último, en muchos países las plataformas web tardaron mucho en llegar, tardó mucho todo el tema tecnológico y eso también nos marcó mucho nuestra propuesta de valor y nuestra diferenciación. En tercer lugar, lo que os decía, lo que es la falta de interacción de los proyectos americanos y de estos con España, nos encontramos de repente 15 años más tarde que estábamos en 10 países. Nos he contado que en el norte yo lideraba hasta Ecuador y en el norte había una dirección general en México que llevaba Colombia, México, República Dominicana y Panamá. Y nos encontramos de repente que éramos 10 países, 10 modelos, 10 reconocimientos de marca, 10 proyectos desintegrados entre sí. Había una tremenda falta de sinergia, de intercambio de buenas prácticas, de procedimientos comunes, de lineamientos de marca, etcétera, etcétera. Nos dimos cuenta que eran proyectos con muy poca claridad en su posicionamiento en ventaja competitiva. Llamarse Viajes del Corte Inglés no bastaba, eso yo en Chile me di cuenta enseguida, ¿vale? Pero había países que seguían empeñados en que su punta de lanza tenía que ser el nombre y con eso bastaba. Y dos polos muy distintos distantes en la agenda de trabajo, España y América. Proyectos que trabajaban en ritmos distintos, las fortalezas de España no se trasladaban a América, las buenas prácticas de unos y otros no se intercambiaban y no había puentes de trabajo entre España, el continente europeo y el continente americano. Por último, la falta de una estructura de comunicación vertebrada entre los países, entre esto y España, evidentemente nos golpeaban fuertísimamente. Sin embargo, haciendo esta autocrítica de dónde estábamos 15 años en algunos de los países y cómo estábamos desintegrados, sí sabíamos dónde queríamos llegar y cómo. Sabíamos que habíamos caminado mucho y conocíamos mucho los mercados y conocíamos nuestras debilidades y habíamos hecho una autocrítica importante. Es importantísimo cuando saltas a proyectos internacionales tener la capacidad de autocrítica. Dos, sabíamos que existían oportunidades, ¿vale? ¿Y dónde estaban? Sabíamos, y este es quizás el key point de cómo conseguimos revertir la situación. Teníamos dos casos de éxito, que eran Chile y México. Lo habían conseguido en mercados tremendamente competitivos y tremendamente complicados, y con realidades totalmente distintas y con soluciones totalmente distintas. Chile había demostrado que con una propuesta de un call center vacacional y un call center corporativo había generado una propuesta de altísimo valor y de altísimo impacto. Había demostrado que la generación de equipos locales a nivel comercial tenía un impacto directo en la gestión de captación de clientes y fidelización de clientes en lugar del modelo de expatriación. Y México, por su lado, había demostrado que el desarrollo de alianzas, en el caso de México, de una alianza que hasta hoy funciona con Liverpool, uno de los grandes almacenes mexicanos, le llevaba a multiplicar la audiencia y le llevaba a multiplicar, por tanto, la venta. Por tanto, con seguridad, el disponer de dos casos de éxito en América Latina nos demostraba que éramos capaces, evidentemente, de llevar a éxito el resto de países, entendiendo bien la idiosincrasia de cada uno de los países. Por otro lado, sabíamos que necesitábamos una propuesta de valor en cada uno de estos países, pero que teníamos atributos en cada uno de estos países para hacerla posible. Sabíamos que teníamos que trabajar en dos caminos, de arriba a abajo, creando estrategias globales y simultáneamente de abajo a arriba, mediante la puesta en común de proyectos individuales. La famosa frase norteamericana de piensa global, actúa local, o estrategias globales, tácticas locales. Esta frase que suena, bueno, muy mañida y tal, yo os lo puedo decir, en 18 años de América, es tremendamente importante entenderla así.
En sexto lugar, sabíamos que debíamos convertirnos en una empresa con cultura y vocación internacional, no solo en su estructura y funcionamiento, sino también en su carácter. Yo me acuerdo que un día mi director general, a Jesús Nuño, le dije: Jesús, estar en 12 países en el mundo no nos convierte en una empresa internacional. Somos una empresa española con 12 oficinas, que es muy distinto. ¿Okay? Y por último, sabíamos que necesitaríamos una estructura en España que pensara, viviera y trabajara para el área internacional. Esa estructura, gracias a Dios, se creó para generar esos puentes, para generar sinergias y para pensar, sobre todo, para pensar en una empresa global, no en una empresa que hasta entonces había pensado solo en España, porque el gran negocio estaba en España. Por tanto, ¿para qué tengo que dedicarle recursos y estructuras a pensar en América? Bueno, es que o lo creas o mejor no salgas. Así de sencillo. ¿Qué aprendimos? Bueno, aprendimos que tener 12 proyectos en 12 países no nos convertía en empresa internacional, que hay que escuchar, ver y analizar antes de lanzarse e implementar proyectos, que modelos que fueron exitosos en Europa no tienen por qué serlo en igual manera en América o en cualquier lugar del mundo, que hay que entender el impacto de un equipo local, importantísimo, no me cansaré de decirlo, que hay que adaptar comunicación y promoción al lenguaje local, que es interesante analizar asociaciones y alianzas, muy, muy importante analizarlo, no siempre es fácil, evidentemente, porque además de ayudarnos a caminar en un mercado, nos dan acceso a clientes, es muy importante. Aparte de servirnos como guía, nos van a dar acceso a muchos clientes y el conocimiento de esos clientes. Y sobre todo, aprendimos una cosa que hace poco también en una charla el año pasado dije, que hay que dejar soberbia y egos en el primer mundo antes de subir al avión. Importantísimo. Es decir, viajar a América como el descubridor Pizarro o como Hernán Cortés, mala receta. Mala receta. Hay que ir para aprender, hay que ir sabiendo que hay gente tremendamente profesional y que aprender de ellos, escucharles y entender que el lenguaje es otro y la forma de aterrizar es otra. Conclusiones, y con esto termino. Siempre existirán oportunidades en América Latina. Lo que os decía antes Fernando, yo junto con él creo que somos dentro de Eurofintech unos fieles creyentes de la internacionalización de la empresa española, ¿vale? Más allá de su posible inestabilidad, es un continente joven y es un continente lleno de necesidades y donde se puede trabajar si conoces los ritmos y si conoces cómo entrar y cómo salir. Aunque puedan existir ciertos resentimientos, que los existen y que los habréis oído todos, de que el español, que tal y que cual, son muchas veces el ruido alrededor de. En general, la empresa española, el ejecutivo español está altísimamente valorado en América Latina, ¿vale? En tercer lugar, cada país es un mundo, tenéis que entenderlo así. El que todos compartan una lengua no es sinónimo de uniformidad. Es absolutamente imprescindible adaptar las propuestas, por muy perfectas que creáis y exitosas que hayan sido en el mercado español, y es escuchar a la gente local. Que se olvide lo aprendido, mantenga una mente flexible. Allí hay gente igual o más preparada que nosotros y además conocen su casa. Y nada más, muchísimas gracias por haberme escuchado. Espero que haber sido entretenido, ¿vale? Y que mi experiencia pues sirva para muchos otros, ¿vale? Podría estar contando muchísimas cosas. 18 años, como os decía antes, da para mucho. Muchísimas gracias, Javier. Bueno, verdaderamente ha sido, sinceramente, ha sido apabullante, ha sido un catecismo auténtico, no ya solamente de presencia en Latinoamérica, sino un catecismo de cómo salir al mundo. Y digo que es apabullante porque, curiosamente, yo en el año 1990, hace unos cuantos años, hice un máster en Euroforum de internacionalización de empresas y estaba atento a todo lo que has dicho porque te pasaba yo todo el recordatorio de lo que fue aquel año de máster en régimen además de inmersión total, donde tuve contacto con muchísimas empresas internacionales
Y era eso. Estaba recordando lo que aprendí 30 años atrás, ¿no? Entonces, verdaderamente es el colofón de lo que podemos pensar que tiene que ser un plan de acción, y es el plan de acción, además, que queremos ejecutar desde Eurofintech. Y la conclusión que yo creo que se puede sacar de esta intervención tuya, que coincido plenamente porque era la conclusión que siempre he tenido en la cabeza, es que las empresas españolas, como yo decía antes, salen poco. Antiguamente se salía mucho, hoy se sale poco. Pero cuando se sale mal, porque se sale con espíritu español. Se sale diciendo somos españoles. Es eso que vienes a subrayar como hay que dejarse los egos antes de subirse al avión. Salimos como españoles y tenemos que olvidarnos. Somos españoles dentro de España. Pero cuando salimos de España, especialmente cuando salimos a hacer negocios, tenemos que ser globales. Tenemos que ser totalmente internacionales. No tenemos que pensar esto se hace mejor en España o se hace peor. Tenemos que pensar que el mundo es muy variado, es muy extenso, que hay oportunidades miles y para todos, y que tenemos que tener una mente bien despierta, bien abierta. Y es un poco la solución americana. Cuando salen, dejan de ser el tío Sam y se convierten en informes, en gente que sabe hacer negocio, gente que sabe adaptarse a las circunstancias, gente que entiende muy bien lo que es cada país. Y aquí estamos viendo a los grandes monstruos, los Google, los Facebook, los Apple, que realmente no vemos la bandera norteamericana cuando usamos la pantalla del Google ni cuando usamos el Facebook. Es ese talante universal. Eso es lo que quería decir. Los españoles tenemos que dejar de ser españoles cuando salgamos fuera, menos reivindicación del hecho patrio y más cosmopolitismo, más sentido universal de la existencia y sobre todo de la visión. Y te felicito porque creo que has reflejado muy fielmente todo lo que muchos pensamos, y creo además que es el verdadero catecismo de la internacionalización de la empresa española, hoy más necesaria que nunca, y con la urgencia, con la premura de una pandemia que nos está pasando factura y que solo se puede convertir en una oportunidad si sabemos tener esa visión y enjuiciar el mundo como algo muy grande, muy diverso, y que nos puede dar cualquiera en el sitio más perdido de este planeta, nos puede dar lecciones también a nosotros. Debemos dejar de ser el ombligo y ponernos en la tierra, pisar la tierra y ponernos en la piel de todos los seres humanos que viven en este planeta. Yo creo, si me permites, Fernando, yo creo, bueno, evidentemente coincidimos, los dos hemos vivido fuera mucho tiempo y coincido contigo plenamente. Yo te diría que esa pérdida de prepotencia, tanto en la parte en el carácter del español versus el sudamericano, el latinoamericano, y también, para mí, la otra gran variable es la capacidad de adaptación de modelos. Es decir, el decir, no, pero si es que esto funciona muy bien en España, es que tengo una marca maravillosa, es que me ha funcionado muy bien. Señor, es que tienes que entender que probablemente ese modelo haya que adaptarlo. Yo tengo una anécdota muy divertida, que con esto termino, y es que cuando yo vuelvo de América, mi director general me dice, Javier, quiero que me ayudes en Europa, y me nombra director para Europa. Y entonces en el primer viaje que hoy tenemos oficinas en Milán, en Roma, en París y en Lyon. Y vuelvo de viaje y me dice Jesús, ¿y qué tal? ¿Y qué te ha parecido? Y le digo, hay que cerrar las 4. Hay que cerrar las 4. ¿Pero qué dices, Javier? Ya estás tú. Y le digo, no, Jesús, el problema es, a ver, es que o creamos una propuesta de valor interesante, o por llamarnos viajes del Corte Inglés, no va a acceder a nosotros, no, el cliente no va a llegar. Es decir, hay que adaptar los modelos. A lo mejor el francés o el italiano no necesita un formato de agencia de viajes, una propuesta como la que funciona en España. La adaptación de modelos en los saltos internacionales es fundamental. Y para eso hay que tener una mentalidad muy flexible, muy abierta. Hay que saber mirar, hay que saber escuchar, muy importante.
Pues sí, totalmente de acuerdo, y es algo que tenemos que interiorizar todos, todos sin excepción. Y bueno, vamos a abrir entonces el turno de palabra porque yo creo que ya alguien había levantado la mano. En fin, veo aquí con muchas ganas a Antonio García, que siempre está presente en nuestros directos y en todas nuestras actividades. Antonio García, que dirige la Federación Provincial de Hostelería y Turismo de Granada, y seguramente que tiene siempre alguna pregunta interesante en materia de turismo. Gracias, Fernando. Buenas tardes a todos. En este caso, más que preguntas, porque después del máster que hemos recibido del mercado americano, Javier, no te regalo el oído, ¿eh? Lo he escuchado, como ha dicho Fernando, y me subo a su palabra. Es decir, no estamos ya a nuestras edades para regalarnos las cosas. Fantástico. Lo he celebrado y además, es decir, con una visión que obviamente me desconocía. Algo sabemos después de tanto tiempo en esto, pero que desconocía, con lo cual, muchas gracias por lo que nos has dicho y por lo que nos has enseñado. Ese mercado que, como tú bien dices, nos creemos que allí están en los árboles cogiendo fruta, que llegamos allí, como tú bien has dicho, como los conquistadores otra vez, como si aquellos no supieran que tienen entre manos. Yo no tengo esa percepción. También he andado por allí en vez en cuando, aunque obviamente con muchísimo, muy puntual. Pero sí es verdad que me he llevado esa sensación de que saben que tienen entre manos, de que no están en otro mundo, sino están en este, y de que efectivamente muchas cosas como en lo gastronómico y en el vino, pues ya van por delante, ya van por delante. Me ha hecho mucha gracia cuando has terminado tu intervención diciendo que después de visitar las sedes que había en Europa, le dijiste a tu gente que había que cerrarlas, ¿no? Cualquiera había esperado cualquier cosa menos eso, ¿no? Si vienes de América y te vas a Europa, donde aquí no queremos que lo sabemos todo y hay que cerrarlas, se quedarían un poco parados, ¿no? A ver, como te decía, más que nada son reflexiones más que preguntas, ¿no? Porque este es un mercado que yo, en fin, desde la federación que aglutinamos a todo el sector de la hostelería y turismo de Granada, bien sabéis la trascendencia que tiene este destino, ¿no? Y la potencia que tiene, pero tampoco que conozca el segmento de la comercialización con profundidad, ¿no? Bueno, esto es una tarde más agradable, una tarde más que aprendemos mucho de lo que nos decís, con lo cual mi agradecimiento a Fernando y a ti por ello. Muchas gracias. Gracias a ti, Antonio. Un placer. Yo creo que ya es tiempo de acabar con nuestro directos de esta semana. Muchísimas gracias, Javier, por haber puesto sobre, no voy a decir sobre la mesa, ya no, hay que decir sobre la pantalla, toda tu experiencia, tu amplio bagaje al frente de Viajes El Corte Inglés. Sin duda es la gran marca turística española, la gran comercializadora española. Así que de todo lo que has hablado, pues lógicamente se supone que sabes mucho, si no lo sabes todo. Y nada, quiero despedir este directos de hoy diciendo que dentro de 15 días tendremos también una confesión personal de una persona también muy reputada que ha estado muchos años trabajando en la administración pública, que se dedica ahora a la aceleración de empresas. No lo perdáis, aceleración de empresas, que es María Jesús González, economista, y que nos va a dar las claves para que una empresa pueda resistir en estos tiempos de crisis y planificar cómo puede ser la salida, la pospandemia. Les espero aquí, os espero a todos, dentro justo de 15 días, dentro de 2 jueves en la siguiente edición de Directos que organizamos en Eurofintech. Buenas tardes, amigos, a todos. Gracias, Fernando.